Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 10. Now we're going to move to 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar. Ahora vamos a movernos al 7 y al 8 y al 14. Now we're going to go to 7, 8, and 14 on chapter 10. Y les dijo el Señor: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dar. Y si alguno, 14, y si alguno no le recibiere, ni les oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Alabado sea el nombre del Glory Señor. to God. Pueden tomar asiento. You may take your seat. En esta tarde, And hermanos, this afternoon, la palabra, la revelación del reino de Dios. the revelation of the kingdom of God. Posiblemente en su mente ya esté una palabra, una prédica más acerca del reino de Dios. Perhaps your mind is already in this is another preaching about the kingdom of God. Pero no es simplemente una palabra más acerca del reino de Dios. But it is not just simply one more word about the kingdom of God. Es una revelación acerca del reino de Dios. This is a revelation to the kingdom of God. Para empezar, podría yo preguntarle qué es el reino de To Dios. start off, I could ask you, what is the kingdom of God? Muchos hablan del reino de Dios y se imaginan allá a Dios sentado en el trono y ni siquiera pueden imaginarse a Dios. Many of us imagine God sitting in a throne, but we cannot imagine what the kingdom of God is Porque la like. palabra dice que ni siquiera los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener a Because Dios. the word of God says not even the heavens of the heavens of the heavens can contain him. Cuando Dios dice yo soy el que soy, When he says, I am who I am, Dios no es el que usted se imagina. God is not who you Dios imagine. no es el que usted cree que es Dios. God is not who you think Dios God is. es Dios. God is Aleluya. God. Nuestra mente finita Our fine mind no alcanza does not capture lo que es Dios en the su plenitude dimensión. of God. Por eso tenemos que seguir paso por paso That's why we have to go step by step la biografía the biography del que lo conoció, of the one who knew it, del que vivió con él the one who lived y with que him, vino a la tierra a presentárnoslo, and that came to earth to present a it to us, describirnoslo, to describe it to a us, introducirlo con to nosotros, introduce it with us, para que nosotros pudiéramos tener una idea in order for us to have an idea de quién es of who el Rey de Reyes the King of y Kings Señor de and the Señores. Lord of Lords is. Para nosotros poder entrar en la dimensión del reino de Dios, For us to be able to go into the dimension of the kingdom of God, para poder entrar en la dimensión del reino de to Dios, be able to go into the dimension of the kingdom of God, necesitamos despojarnos de nosotros mismos. we need to let ourselves go. Necesitamos no ser nosotros en la carne In order to do that, doesn't have to be us in our flesh, y empezar a pensar but we have to start to think como Cristo nos enseñó a as pensar. Jesus taught us to think. ¿Cómo está eso? How is this? Empezamos desde ahí. We have to start from Dice la there. palabra de Dios The Word of God says que quién conocerá a Dios. that who will know Christ? Pero después nos dice la misma palabra de Dios But then the Word of God says as well que nosotros tenemos that we have la mente de the Cristo. mind of Y Christ. si tenemos la mente de And Cristo, we have the mind of Christ. podemos llegar a conocer a Dios. We are able to go and know God. Amén. Amen? Ahora vamos a entrar. Now we're going to go in. La razón principal por la que Dios nos da a conocer el reino de Dios, The principal reason why God lets us know what the kingdom of God is. escúcheme bien, Listen to me. la razón principal por la que Dios nos da a conocer el reino de Dios The principal reason why God lets us know what the kingdom of God is es para que recojamos la cosecha del reino de is Dios. that we could go pick the harvest of God. La razón The reason
por la que Dios nos deja conocer for which God lets us know los secretos del reino de the Dios, secrets of the kingdom of God, es para recoger su cosecha. is that we are able to go pick the harvest. Dios levanta obreros God picks up farmers para enviarlos a recoger la cosecha. so that they are able to go and pick the harvest. No me escuchó. You did not understand me. Dios levanta obreros God raises farmers para enviarlos a recoger la to cosecha. send them to pick the harvest. ¿Cuántos de aquí son o han sido patrones? How many of here have been bosses? Amén. Si usted ha sido o es patrón, usted If se you da are- cuenta que cuando usted contrata a alguien, Or you have been, you notice that when you contract usted no someone, lo you hire contrata someone, para que se siente a tomar café con you do not usted. hire them so that they may sit and drink coffee with you. Usted lo contrata para que haga el trabajo You hire them so they do the job que usted no va a hacer. that you are not going to do. Cuando Dios nos levanta When God raises us como obreros, as farmers, es para que hagamos el trabajo it's so that we do the job que Él no va a hacer. that He's not going to do. Mire usted Now esto. look, Él es tan poderoso He is so powerful que con tan solo una palabra that with just one word o un estruendo, con que Él hiciera así, or a thunder, la tierra se destruiría. the ground and the earth will destroy. O simplemente con hacer así, Or simply just by doing this, nos levantaría a todos. He will lift us all up. Pero Él dijo, But He said, por cuanto soy espíritu, for which I am a spirit, yo no voy a romper las leyes naturales. I am not going to break the spiritual laws. Y dijo, voy a reinar en ellos, I'm going to reign in them, introduciéndome en ellos. introducing myself in them. Voy a reinar en I'm ellos, going to reign over them, introduciéndome en ellos. introducing myself in them. No me está entendiendo. No, you did not understand me. Mire, cuando Dios creó al hombre, When God created man, lo creó con el propósito de gobernar, de reinar, de establecer leyes y He reglamentos. created them to reign, to govern, to establish En laws Génesis and rules. 1:26 le dijo, mire lo que dice el In Señor. Genesis 1:26, the Lord says, Hagamos al hombre let's make man a nuestra to imagen our y image. semejanza. A nuestra imagen To our y image. semejanza. Para que So reine, that para he que may reign, so that he gobierne, could para que se govern, enseñoree so that he may govern de las aves que vuelan en los cielos, de los peces que nadan en el mar y de las bestias y algunos que somos medios que andan sobre la tierra. He said, let them have dominion over the fish of the So, sea. Dios nos estaba dando reinados. So God was giving us De Génesis a from Apocalipsis, Genesis to Apocalypse. Dios nos dice que somos reyes God says that we are kings y sacerdotes. and priests. Somos reyes We are kings. y sacerdotes. We are priests. Usted no cree que usted es rey y No, sacerdote. you're not believing that you are a governor. You are a king. Vamos a entrar. Now we're going to go in. Mateo 9:35 al 38 dice lo In siguiente. Matthew 9:37 to 38, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? what was he preaching? El evangelio del qué? The reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sanando qué? What was he healing? Mire el secreto. Now look at the secret. Jesús predicaba en las sinagogas de ellos. Jesus was preaching in their Y synagogue, mientras Jesús predicaba, and while Jesus was preaching, sanaba he was healing a las personas. the people. Echaba fuera demonios, He was casting out demons sanaba toda dolencia y toda enfermedad. and all sadness. La gente dice es que nosotros somos salvos por gracia. And people say we are saved by grace. Si la gente supiera lo que es la salvación, If only people knew what salvation really meant, que quiere decir ser sano, to be healed, esa es la traducción de la palabra, ser sano, ser limpio, that's the translation of the word, to be healed, estar completo. to be complete. Eso es la traducción de ser salvo. That's the
That's the translation of being saved. Pero cuando se menciona la palabra somos salvos, But when it is mentioned we are saved, pensamos que ya estamos allá en el cielo, we think we are already in que cuando heaven. muramos vamos a estar allá And porque ya when we somos die, salvos. we are going to be there as well because we are already saved. Cuando Jesús llegó a la tierra, y dice el versículo 35 al 38 que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas. When it says that he would go around and preach in their synagogues, Mire lo que dijo en una de ellas. look what he said in one of them. Dice que se paró, He said that he stood, tomó el rollo de las escrituras he took the scriptures, y lo abrió and he opened it exactamente en el libro de Isaías. in the book of Isaiah. Ahora nosotros lo tenemos acomodados en Isaías 61:1 en adelante. We have them now in order, Y esta historia se relata en Lucas 4:18 y 19, and this story is held in Luke, donde el Señor Jesucristo dice, where Jesus Christ says, el Espíritu del Señor, Spirit of God, come with me. acompáñeme a Lucas To Luke capítulo 4, chapter 4, versículos 18 verses 18 y 19, and 19. que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso que está usted viendo en esos That is dos right here versículos in these two verses representan lo que es represent what is el reino de Dios. the kingdom of God. Cuando el reino de Dios se acerca, When the kingdom of God comes close, mire cómo Jesús nunca dijo el reino de Dios se ha establecido. look how Jesus Christ didn't say the kingdom of God Juan has el been Bautista nunca established. dijo el reino de Dios se ha establecido. John the Baptist never said the kingdom of God has been established, Porque aún, because till now, no se había establecido el reino. it had not been established. El reino de Dios se había acercado con la presencia de Cristo The kingdom of God had been close, y es coronado and it is crowned cuando lo llevan a la muerte. when they take him to Le his ponen death. la corona de espinas. They put the crown of thorns on him. El diablo cochino, sin saberlo, Satan, without him knowing it, estaba levantando was lifting y estaba coronando and was crowning al Rey de Reyes y King Señor de Señores. Entonces, cuando Él es coronado Rey So de when Reyes y he Señor de Señores, is crowned King of Kings and Lord of Lords, de parte después se va al cielo then he goes to heaven y dice: and he says, las cosas que yo hago, the things that I do, ustedes las harán, you will do y greater. aún mayores, porque And you yo will voy al cielo Greater y because I go todo to lo que heaven, pidieran al Padre and anything that en you mi ask nombre, in my name, yo lo haré, I will do, para que el nombre del Padre so that the name of the sea Lord glorificado may be a glorified través del Hijo. through the Son. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? So, el secreto del reino de So Dios the secret of the kingdom of God consiste consists en que usted y in that yo you and I somos embajadores, are ambassadors, reyes y kings sacerdotes and priests del reino de Dios. of the kingdom of God. Tenemos poder, We have power, tenemos we autoridad, have authority, pero no la estamos but usando. we are not using it. ¿Por qué no estamos usando el poder y la autoridad que Cristo nos dejó? Why are we not using that power that Jesus Christ left for El us? conocimiento del reino de Dios. The knowledge of the kingdom of God. Siempre escuchamos a través de la Biblia el reino de Dios, pero no sabes en qué reino vives. We always listen throughout the Bible, the kingdom of God, but you Lo que, don't know lo que what it estudiaron, is. los que estudiaron, The ¿cuántos ones- reinos hay? The ones that studied how many kingdoms are there? De plantas, insectos, mamíferos. ¿Cuántos reinos hay? Animal, mineral y Animal, mineral, Animal, mineral, animal, mineral, vegetal, Vegetal. mineral, vegetal y son 7 reinos
los que hay. There are 7 kingdoms. 7 reinos. 7 kingdoms. El reino de los insectos, el reino de los minerales, el reino de los mamíferos, el reino. Son 7 reinos en total. Animals, and there is 7 in total. ¿Se recuerda usted Remember que cuando Satanás llevó a that Jesucristo al Satan pináculo, took Jesus Christ ahí le voy con algo, y le dijo, and he says, todos estos reinos te all these entregaré? kingdoms I will give to you. ¿Usted cree que estaba hablando del reino de Persia, del reino de Egipto, No, estaba hablando He was de los talking 7 reinos about que hay the 7 sobre esta kingdoms. tierra, porque esos 7 reinos le fueron entregados al That diablo. were here on earth because those 7 kingdoms were Ahora handed down mire. to Satan. El Señor Jesucristo dijo, Jesus Christ said, toda potestad, everything, dijo toda potestad everything se me es entregada is given to me en la tierra in the earth como en el cielo. as in heaven. Él sigue siendo He still is Rey de Reyes King of y Señor de Kings. Señores. Su reino His kingdom es para siempre, is forever. es inquebrantable, es inmutable y nos lo ha permitido a nosotros. And he has given it to us. ¿No lo cree? You don't believe it? ¿No lo You cree? do not believe it. ¿No lo cree? You do not believe it. ¿Lo ve? You Qué see fácil es desanimarlo. how easy it is to make you not believe. El conocimiento del reino de Dios The knowledge nos of the sirve kingdom para of una God cosa. only it works for us in one way. El conocimiento del reino de Dios nos sirve a nosotros para una cosa, The knowledge of the kingdom of God works for us in one way. para hacer que la gloria de Dios se To derrame, make the glory of God manifest itself. para hacer que la gloria de Dios se To derrame. make the glory of God manifest Si itself. usted no conoce los principios del reino, If you do not know the principles of the kingdom, usted no puede entrar en el reino. you cannot go into Si the usted no kingdom. conoce los principios del reino, If you do not know the principles usted of no the puede hacer que kingdom, la gloria de Dios se derrame. you cannot make the glory of God manifest Necesita itself. conocer los You need principios to del know the reino principles para poder entrar en el in reino order to go into y the kingdom sacar del and reino. take out from the kingdom. Si no, será usted como un extraño. If not, that you are a stranger. Porque la gloria tiene que ser revelada. Because the glory has to be revealed. La gloria de Dios tiene que ser revelada. The glory has to be revealed. Lucas In Luke 8:10 dice, 8:10 it says, y les dijo el Señor Jesucristo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Escuche lo que dijo now el listen Señor. what the Lord said. A ustedes les es revelada. It is revealed to you ¿Qué les es revelado? what it is revealed to you. ¿Qué? Los misterios del reino. En otras palabras, a ustedes se les dan los principios del reino. En otras palabras, a ustedes les doy las llaves I give you the keys para que entren so that you y may go tomen in and del take reino de from Dios. the kingdom of God. Dice a los otros And it says the por others parábolas, by parables, para que viendo no vean so that seeing they may not y see, oyendo no and hearing entiendan. they may not understand. Por más de 2000 años For more than 2,000 years, se ha predicado it has acerca del been reino de preached about Dios, the kingdom of God, pero solamente se ha predicado. but it only has been taught. No se pone en It práctica has el not reino been de put Dios. into practice. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque solamente lo oímos Because we only listen y no lo recibimos and we do not y receive no lo it and we vivimos. do not live it. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que se les han dado los principios del So reino de Dios? then to who has the ¿A principles cuántos of de aquí God se been les han given dado to? los principios del reino de Dios? How many of us have been giving the principles ¿A of the uno? kingdom of God? ¿A cuántos se les han dado los principios del reino de Dios? How many of us have received the principles of the ¿Cuáles kingdom son of los God? principios del reino de Dios? Which are the principles of the kingdom of God? ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Which are the principles of the kingdom of God? Un reinado. Un reinado. A kingdom? Los principios del reino The de Dios los principles acabamos of de the kingdom leer. of God we had just read. Los acabamos de leer We had en just Lucas read capítulo in 4, Luke, versículos 18 y 19. Los 4, principios del reino de Dios. Mire, la voluntad de Dios es The esta. will of God is Buena, good, perfecta y perfect, agradable. for us
Isaías dice, In the porque book mis of Isaiah, pensamientos no son tus pensamientos. my thoughts En el are libro not de your Jeremías thoughts. dice, In Jeremiah it says, porque yo because I te voy a dar cosas que tú ni siquiera te will imaginas. give you things that you don't even imagine. Los principios del The reino de principles Dios. of the kingdom of God, Dice en el libro de it Apocalipsis, says in Apocalypse, no habrá más llanto, there will be no no habrá more más crying, tristeza, no more no habrá sadness, más dolor. no more En los principios del reino de Dios, in the principles of the kingdom of todo God, está bien. everything is good. Todo es bueno. Everything is Dijo, good. cuando creó la tierra vio Dios que era buena. Cuando creó al hombre vio Dios que era bueno. God Cuando said creó when Dios he los created animales the vio earth, Dios que era it was bueno. Todo es Everything bueno. is good. El reino de Dios The kingdom of es God algo completo, is something that is complete, bueno good, y agradable. and graceful. Se lo digo en esas palabras porque no hay palabras para describirlo. I tell you those words because there's no more words to describe it. En el reino de Dios In the kingdom of God, no tenemos que estarnos preocupando por algo. we should not be worrying about something. Todo está hecho. Everything has been done. Dios sigue trabajando, dice la palabra, hasta hoy día. The word of God says till nowadays. Sigue creando. He keeps on creating, La ciencia trata de seguir investigando. and science tries El to cosmos. investigate the Y entre cosmos. más entran, más descubren. And as they go in further, the deeper they go, the more they ¿Por qué nosotros find. estamos estancados? Because we are stuck. ¿Por qué nosotros estamos estancados? Why are we stuck? Y nomás conocemos And el we reino. only know about the kingdom Como of dijo el God. profeta, Like the prophet said, de oídos te había oído. I had heard from my ears. Muchos de nosotros hemos Many of oído us del reino de have Dios heard por about the muchos kingdom of años, God for many years. pero pocos de nosotros estamos caminando But sobre el reino de only Dios.